era tratar esta problemática de las napas en una zona de llanura, específicamente en la región bonaerense de nuestro país. ¿Qué objetivos tenemos con esta charla? 4 objetivos bien distintos a los cuales vamos a tratar de darle algún tipo de respuesta. Primero, analizar cómo evolucionaron las napas, ¿sí?, históricamente en esta región que vamos a estudiar, que es una región ubicada en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, la denominada región A1 de la Cuenca del Salado. Después vamos a tratar de ver cómo influenciaron el cambio de uso del suelo y las precipitaciones, esa evolución histórica de las napas. Anteúltimo punto, vamos a tratar de ver cómo el uso del suelo puede ser una estrategia para manejar las napas, si es realmente una estrategia efectiva. Y por último, ver qué efecto tienen algunos tipos de obras hidráulicas, ¿sí?, en cuanto al tema de inundaciones, que también es algo bastante importante. Para dar respuesta a estos puntos que estuvimos mencionando, lo que vamos a utilizar es una herramienta que es la modelación matemática, ¿sí? ¿Qué es un modelo matemático? Bueno, básicamente es una herramienta con la cual uno puede dar respuestas cuantitativas a este tipo de problemáticas, ¿sí? Mucho conocimiento hay sobre el tema de napas, los productores conocen muchísimo de esto. A veces es difícil tener respuestas cuantitativas, ¿sí? Y eso es un poquitito el objetivo de este estudio que estamos llevando adelante. ¿Por qué nos parece que es muy importante trabajar con estos modelos matemáticos? Bueno, porque nos sirven para 3 cosas. Primero, nos sirven para diagnosticar, ¿sí? Podemos decir por qué sucedieron las cosas que están sucediendo, es decir, nos sirve para comprender lo que pasó. Sirven también para gestionar, ¿sí? Uno puede tomar el modelo matemático como un pequeño juego y empezar a adoptar diferentes suposiciones. ¿Qué pasa si pongo esta obra, saco esta obra? ¿Qué pasa si el uso del suelo hubiese sido este y no el otro? Entonces, eso sirve también para la gestión y también sirve para hacer análisis retrospectivo, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si se cumpliesen ciertas hipótesis, ¿sí?, que uno puede ir proponiendo? ¿Qué modelo vamos a utilizar? Vamos a utilizar un modelo hidrológico, en particular es el MyG. Este modelo se carga con inputs que son varios. Los más importantes para un modelo hidrológico son las precipitaciones, ¿sí?, el uso del suelo, ¿sí?, la topografía, un montón de datos. Y a partir de todos esos inputs, ¿sí?, el modelo lo que nos dice es cómo es el escurrimiento en la zona no saturada, es decir, en la zona donde está la napa, cómo es el escurrimiento superficial, cómo es el escurrimiento subterráneo también, y todo esto lo hace discretizado espacialmente, ¿sí? Esto no es un modelo concentrado, es decir, tenemos la respuesta hidrológica de nuestra zona en diferentes celdas, ¿sí? Estas celdas que estamos adoptando para nuestro modelo son celdas de 1 kilómetro cuadrado. La zona de estudio, ¿sí?, es esta, la que está marcada en rojo, ¿sí?, es la denominada región A1, como les decía, en la Cuenca del Salado, ¿sí?, y es la cuenca donde vamos a implementar este modelo hidrológico y vamos a empezar a estudiar todos estos temas que estuvimos mencionando. El primer objetivo que teníamos es tratar de analizar, ¿sí?, cómo evolucionaron históricamente las napas. Y bueno, acá vemos, ¿sí?, un resultado, el primer resultado que podemos mostrar del modelo es, esta es la napa media en toda esa zona, es decir, uno tiene la napa en cada uno de los puntos que se modeló, ¿sí?, hace un promedio, y lo que ve es que pasamos de tener una napa promedio en toda la zona en los años 60, 70, cuya profundidad estaba en los 5 o 6 metros, a tener en la actualidad una napa que está a 1 o 2 metros, ¿sí?, en promedio. ¿Sí? Este es un resultado que es conocido, pero lo que nos sirvió el modelo es para poder reconstruir esa serie histórica, ¿sí? Hay muchos datos de freatímetros, pero ¿qué pasa con esos datos? Tienen periodos cortos, no están continuos, se discontinuaron por diferentes motivos, están en diferentes zonas. Con el modelo uno lo que puede hacer es reconstruir esa serie histórica de la napa en toda esta zona.
Una vez que teníamos eso, ¿sí? Empezamos a jugar un poquitito con el modelo y empezar a responder estas preguntas que nos habíamos planteado al principio. ¿Cuáles son las influencias de las precipitaciones y el uso del suelo en esa evolución histórica de la napa? Entonces, como una pequeña introducción, vamos a ver qué pasó con el uso del suelo y las precipitaciones en esa zona. Si vemos el uso del suelo en toda la cuenca 1, ¿sí? Vemos que pasó de tener una ocupación, una superficie cultivada del 30% a la actualidad donde está en el orden del 60%, es decir, se duplicó el área cultivada. El resto sigue siendo pasturas, pastizales naturales, ¿sí? O es decir, hubo un cambio muy fuerte en el uso del suelo. Ese es un motivo que muchos asocian, ¿sí? a la evolución de las napas y al ascenso de las napas. También, ¿sí? Si analizamos las precipitaciones, acá lo que vemos es las precipitaciones anuales en toda la cuenca, ¿sí? Esto es un promedio ponderado de todas las estaciones pluviométricas que hay en la zona. Entonces ahí vemos las precipitaciones medias anuales. Si vemos, hay una línea roja, ¿sí? Que nos muestra la tendencia que están teniendo esas precipitaciones anuales. Esa tendencia es positiva, ¿sí? Y desde el 60 hasta la actualidad, esa tendencia es más o menos del orden de casi 8 milímetros por año, es decir, está aumentando casi 8 milímetros por año la precipitación media anual. Y en verde vemos el promedio histórico, ¿sí? Desde 1911, donde están los primeros datos, hasta la actualidad, ¿sí? De las precipitaciones anuales en esa cuenca. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vemos es, acá tenemos varias estaciones pluviométricas y estamos mostrando las anomalías. ¿Anomalías qué son? Son las diferencias entre las precipitaciones que se registraron y el promedio histórico. Si ven, hay barritas color rojo y naranja, ¿sí? Que son las precipitaciones en la década del 60 y 70, cuyas anomalías son negativas, es decir, llovió menos que el promedio. Desde el 80 a la actualidad, las barritas son de color verde, celeste y azul, son todas positivas, es decir, está lloviendo mucho más que el promedio, ¿sí? Entonces está claro que esto también juega un papel en el ascenso de las napas. Lo importante es tratar de ver cuánto pesa cada uno de estos ítems, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a la figura original. Esta era la evolución de las napas, ¿sí? Con el uso del suelo histórico y las precipitaciones registradas. Ahora empezamos a jugar con el modelo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar que el modelo nos diga qué hubiese pasado si el uso del suelo quedaba igual que el registrado en el año 1960, ¿sí? Es decir, utilizamos las mismas precipitaciones, pero el uso del suelo lo dejamos fijo como estaba en el año 1960. Y lo que vemos es esto, ¿sí? La napa media, ¿sí? Es de color azul, ahora está registrado, ¿sí? Rojo y azul, bueno, en honor a un equipo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Del cual soy fanático. Vamos. ¿Qué vemos? Esa evolución que mostró la napa no puede explicarse solo con el uso del suelo, ¿sí? O sea, dejando el uso del suelo fijo como en el año 1960, estaríamos terminando en la actualidad con el mismo nivel de napas que tenemos, ¿sí? Hubo un cambio muy importante, ¿sí? Entre los años 80 y 95, 2000, que se ve, hay una diferencia, y después esa diferencia tiende a disminuir. ¿Por qué es eso? A partir del año 90 empieza a registrarse un aumento de lo que se llama doble cultivo, ¿sí? Entonces, ese doble cultivo empezó a consumir más agua. Y a nivel cuenca, ¿sí? Hace que esto llegue a los mismos resultados que los registrados históricamente. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos el uso del suelo que, digamos, que se registró históricamente y utilizamos las precipitaciones sin la tendencia esa positiva que yo les mostraba al principio? Y lo que vemos es esto, ¿sí? Las napas hubiesen aumentado, sí, pero mucho menos, ¿sí? Y estarían en la actualidad en el orden de los 3 metros de profundidad, ¿sí? Entonces vemos acá que las precipitaciones también están jugando un papel, y un papel muy fuerte, ¿sí? Y en particular, cuando uno hace el análisis comparativo, están influyendo más que el cambio del uso del suelo. Y acá un resumen de los resultados que estuvimos charlando, ¿sí?
A partir de esto uno se pregunta si realmente el uso del suelo es una estrategia para manejar las napas. Entonces vamos a mostrar algunos ensayos para tratar de dar respuesta a eso. Entonces acá lo que les muestro es cómo evolucionó la napa, ¿sí? Para 10 años climáticos que se generaron sintéticamente, es decir, se generó una serie climática normal, ¿sí? Que es normal, digamos, que esté en el rango de los promedios de temperaturas y precipitaciones registrados. Entonces se probó en la cuenca diferentes usos del suelo, ¿sí? Digamos, ejercicios bien sencillos. ¿Qué pasa si toda la cuenca estaba cubierta con maíz tardío? ¿Qué pasa si toda la cuenca estaba con maíz temprano? ¿Qué pasa si toda la cuenca estaba cubierta con soja, con trigo, soja, etcétera, etcétera? Para climas normales vemos que, si esto lo dejamos evolucionar, hay una influencia muy importante en el uso del suelo, ¿sí? Entonces, si lo vemos, acá las diferentes líneas de colores son los diferentes usos. La verde en particular es la pastura, ¿sí? Para climas normales, los diferentes cultivos pueden darnos diferencias de las napas del orden de 1 metro. En cambio, la pastura, respecto de los cultivos, tiene 2 o 3 metros más, ¿sí? Es un escenario bastante extremo, ¿no? Pensar que toda la cuenca tuviese pastura. Pero bueno, son escenarios bien sencillos como para tener una idea de qué es lo que uno puede esperar, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el clima no era un clima normal? ¿Sí? Si viene un clima seco. Y lo que vemos es que las diferencias, ¿sí? El efecto del uso del suelo es todavía mayor, ¿sí? La diferencia entre diferentes cultivos para climas secos ronda en el orden de los 2 metros, ¿sí? ¿Sí? Es decir, la profundidad de napas que uno podría obtener con diferentes usos de cultivo ronda los 2 metros de diferencia entre uno y otro, ¿sí? El que menos consume es el maíz tardío y el que más consume es un cultivo de cobertura y soja, ¿sí? La napa, obviamente, con la pastura, muchísimo más profunda. Ahora, ¿qué pasa si vienen climas húmedos? Y cuando vienen climas húmedos pasa lo siguiente. La napa, la profundidad de la napa, para todos los cultivos ensayados, es similar. Es decir, el uso del suelo para climas húmedos no termina siendo muy eficiente como estrategia para manejar la napa, ¿sí? Sí, la pastura da una diferencia importante respecto de los cultivos, ¿sí? Entonces esa es una respuesta que nos parece interesante, ¿sí? O sea, el uso del suelo sirve para manejar la napa, pero está fuertemente influenciado por el clima, ¿sí? En climas húmedos, la verdad que es casi independiente el cultivo que utilicemos, lo que pasaría con las napas, ¿sí? Y por último, para terminar, ¿sí? Para mostrar otra faceta del estudio que estamos realizando, es analizar el efecto de obras hidráulicas en las inundaciones, ¿sí? En una escala cuenca, ¿sí? No en una escala pequeña. Entonces, con el mismo modelo que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Tenemos la posibilidad de, posprocesando los resultados, determinar zonas inundadas, ¿sí? Entonces, esta es una inundación del año 2003, ¿sí? En la cuenca 1. Esta es una imagen satelital Landsat, ¿sí? Donde se ven, los azules son zonas anegadas, ¿no? Entonces, con el modelo, lo que nosotros podemos determinar son esas zonas. Y los resultados son estos, ¿sí? No sé si lo ven, ¿sí? Lo celeste es lo que nos da el modelo, habiendo una correlación muy grande entre lo que se registra y el modelo, ¿sí? Para verlo más en detalle, ¿sí? Esta es la zona de Junín, las lagunas Mar Chiquita, Gómez, Pergaminera. Acá se ve la zona inundada y estos son los resultados del modelo, ¿sí? O sea, se puede capturar con bastante precisión cuál es el área inundada. ¿Y esto para qué nos sirve? Uno puede hacer la simulación histórica de toda esta zona y sacar frecuencia de inundación de los diferentes píxeles o celdas del modelo. En función de eso, uno después con el modelo empieza a incorporarle obras hidráulicas o diferentes usos del suelo y ver cómo cambian esas frecuencias de inundaciones. Esto lo hicimos para toda la cuenca del Salado, ¿sí? Entonces acá lo que ven es la frecuencia de inundación. Lo celeste, ¿sí? Son zonas donde la frecuencia de inundación es de 2 años. Lo verde, que no se distingue mucho, tiene una frecuencia de inundación de 5 años. Y lo naranja de 10 años, ¿sí? Es decir, zonas que se inundan con menos frecuencias que las celestes y que las verdes. Entonces, ¿qué pasa si en esta
en esta cuenca, ¿sí?, se implementan las canalizaciones principales, ¿sí?, que estaban propuestas en el plan maestro del Salado, que ya muchas se realizaron y otras se están realizando en este momento. Lo que voy a mostrar es la frecuencia de inundaciones, ¿sí? No quiere decir que no sirvan las canalizaciones. Ahora hago un comentario respecto a eso. ¿Qué pasa si le incorporamos las canalizaciones principales? ¿Sí? Miren, esto es lo que cambia, ¿sí?, la frecuencia de inundación en la zona. Voy para atrás, voy para adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Muy poco. ¿Sí? ¿Qué pasa si le incluimos las canalizaciones secundarias? Pasa esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos dar o mostrar con estos resultados? Primero, que las canalizaciones sirven solamente para evitar inundaciones en zonas aledañas, digamos, es algo que que es conocido. No cambia la frecuencia de inundaciones en toda una cuenca. Sí, lo que cambia son los tiempos de duración de esas inundaciones, y es muy importante. No es lo mismo tener el campo inundado un mes que una semana. En eso ayudan y muchísimo este tipo de obras. Pero muchas veces se tiene la creencia de que un canal, una obra hidráulica, lo que trae es evitar las inundaciones, ¿sí? Y no es eso, ¿sí? Las obras hidráulicas sirven para mitigar y gestionar estas inundaciones, no para evitarlas. Entonces, ese es un poquito el resultado que queremos mostrarles, ¿sí? No es que estas obras mágicamente terminan las inundaciones, ¿sí? Sirven para gestionar. Y ya de por sí me parece que es más que interesante que una obra pueda permitir que un campo que esté inundado un mes ahora esté una semana. Pero no va a evitar inundar, ¿sí? Y ese es un poquitito el mensaje que queremos transmitir con estos resultados. Por último, para cerrar y no aburrirlos más, algunas conclusiones. Primero, un poquito de lobby. La modelación matemática, que es la herramienta que uno utiliza y en la cual nos especializamos en el grupo de trabajo en el INA, creemos que es una herramienta muy útil para dar respuestas a todas estas cuestiones, ¿sí? Respuestas cuantitativas, ¿sí? Más allá de que uno muchas veces en las discusiones escucha el uso del suelo es importante, las precipitaciones son importantes, para Napa sí, pero bueno, ¿en qué medida? Bueno, creo que la modelación matemática le pone números a esas discusiones. Después, bueno, algo que es sabido, que el uso del suelo y las precipitaciones afectan claramente la dinámica de napas. Existen elementos para afirmar que en esta cuenca las precipitaciones son mucho más importantes que el cambio del uso del suelo para explicar la tendencia positiva en las napas. Y por último, que la eficacia del uso del suelo como manejo de napas está muy, muy influenciado por el clima, ¿sí? Y con eso termino y ya no los aburro más. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Vamos a dar lugar a las preguntas. Por favor, levanten la mano y les alcanzamos el micrófono. Allá atrás, primero, después acá. Hola, buen día. Santiago Reynodi es mi nombre. ¿Qué tal? Buen día. Estuve escuchando ahí, llegué un poquito a lo mejor tarde, pero lo que quería preguntarte es que esto entiendo que es un modelo. Sí. Como todo modelo hay que ingresarle datos. Sí. Nosotros estamos en la zona del sudeste de Córdoba, en Marcos Juárez, trabajando muy fuertemente también con el tema napas. Sí, conozco. Con un concepto totalmente distinto al que vos planteás hoy. Nosotros creemos que con el tema de uso del suelo es la solución. Vos la verdad planteás algo que un poco se contrapone. La pregunta que te hago, o sea, nosotros nos basamos un poco en el consumo hídrico de cada manejo. Comparamos lo que es el sudeste de Córdoba hoy versus 30 años atrás, donde prácticamente teníamos un monocultivo consumiendo 500 a 600 milímetros por hectárea año. Y sabemos que una pastura podemos llegar hasta 1200, 1300, con lo cual la diferencia matemática es grandísima. La pregunta que te quería hacer es que el modelo que vos planteás, ¿qué consumo de agua estuviste tomando como para decir que no te impacta tanto el uso del suelo para abordar esta conclusión? Bueno,
Sí, conozco el trabajo, creo que está Pablo, que lo conozco y leí los laburos, son muy buenos. Varias aclaraciones. No digo que el uso del suelo no sea la estrategia. Digo que es una estrategia que, según el clima, puede ser más óptima o no. Si te llueven 2.000 milímetros por año, vamos a poner una cuestión bien grosera. Tengas lo que tengas, te vas a inundar. ¿Sí? O sea, es una cuenta bien simple, digamos. Si pones soja, si dejas pastura. Si te llueven 2.000 milímetros, te vas a inundar. Es decir, si te llueve nada, y tenés la napa 1 metro, obviamente ahí la pastura te va a consumir mucho más agua que una soja. También, el otro caso extremo está bien claro. Entonces, digo, para climas medios o secos, el uso del suelo influye y puede ser la estrategia para manejar las napas, estoy de acuerdo. En climas húmedos, esa eficacia disminuye un montón. Esa es un poquito la idea. No digo que el uso del suelo no sea la estrategia, porque claramente hay una sola estrategia que es cambiar el uso del suelo. Si uno pudiera regular las precipitaciones, estaríamos charlando de otra cosa. O sea, estoy de acuerdo con eso. Digo que para explicar lo que pasó en toda esta cuenca, si vos, digamos, dejás el uso del suelo como hubiese estado o como estuvo en el año 60, 70, no podés explicar este aumento en las napas solamente. ¿Hubiese cambiado? Sí. No tanto como lo que cambió. No puse números en detalle, digamos, la presentación era más cualitativa, pero por ejemplo, para darte factores de impacto. Lo que estimamos nosotros, el uso del suelo te puede explicar el 50-60% del cambio en las napas que hubo en esta zona, que no es Marcos Juárez, ¿sí? Yo no conozco las precipitaciones, yo te estoy hablando de esta zona donde tengo bien claro cuáles son las precipitaciones y el uso del suelo. Ahora, las precipitaciones sí pueden explicar casi el 90% del cambio en las napas. Si alguien está atento, dice, uno explica el 90 y otro explica el 50, no da 100. ¿Qué pasa? Son procesos no lineales, totalmente no lineales, no son sumas esto. Entonces, en ese contexto sí pienso que pesaron mucho más las precipitaciones que el uso del suelo para explicar. La estrategia tiene que ser el cambio de uso del suelo porque es lo único que uno puede apelar. O sea, estoy totalmente de acuerdo. No, es así, estoy de acuerdo, pero no sé si queda clara la aclaración, pero conozco el laburo y de hecho, Pablo, estuvimos hasta un día de trabajo juntos. Para uno que es de Capital Federal y no trabaja mucho en el campo, es muy apreciado poder compartir esas experiencias. Sí. Sí, Martín Weil de la Regional Pergamino Colón. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Cuando hablas de uso del suelo, sí. ¿A qué superficie se refiere? ¿Es de una cuenca? Estamos, digamos, el modelo tiene el uso del suelo de toda la cuenca, ¿sí? El uso del suelo está a escala departamental, que es, digamos, históricamente los únicos registros están en esa escala, ¿sí? Ojalá tuviésemos registro de todos los campos, el uso del suelo de todos los campos. Entonces nosotros lo único que tenemos es a través de la base de datos del Ministerio de Agroindustria, los usos del suelo a nivel partidos, ¿no? Y esos están desde el 70 hasta la actualidad. Pero, digamos, ponemos el uso del suelo de cada uno de los partidos con sus diferencias. Sí, Jorge Coberton, yo estoy en la cuenca de Villa Cañas, Teodolina, el inicio de eso que mostraste ahí. Estuvimos con la gente de Marcos Juárez dialogando bastante sobre este tema y me pareció muy válido lo que vos acabas de comentar de que estuviste trabajando con ellos y conocés el plan de ellos, el proyecto de ellos. Nuestro cuestionamiento en la zona es que Marcos Juárez y Teodolina no difieren prácticamente ni en el uso del suelo ni en el régimen de lluvias. Y tampoco te diría en la capacidad de los diferentes tipos de suelos. El suelo no es tan distinto. En aquel momento nosotros tuvimos un encontronazo con la gente de Marcos Juárez porque ellos hacen hincapié solamente en el uso del suelo. Vos acabas de aclararlo muy bien, el uso del suelo es la única herramienta que tenemos, sí, porque lo otro no lo podemos tocar. Pero yo hago hincapié en otro tema, que es la falta de infraestructura de los canales que no están hechos, porque el problema vos lo planteaste muy bien y en otros lados no se ve de la misma forma. Las obras que no se hicieron hacen que haya gente, como en el caso mío y otros más, que hace un año que estamos inundados o más. Un año es mucho tiempo.
Entonces, cualquier obra de infraestructura que genere que las inundaciones duren un periodo corto es bienvenida por nosotros y tenemos que tratar de ahondar en que este tipo de modelos lleguen a donde tienen que llegar, que es al Ministerio de Agroindustria y a la gente que toca el timbre correspondiente para que el timbre correspondiente suene donde tiene que sonar. Encima estamos en diferentes provincias, así que es mucho más grave todavía. Yo lo que veo acá que se ha trabajado bastante bien Cuenca del Salado en provincia de Buenos Aires. Nosotros, y esto te lo cuento como último broche, lo hago cortito, padecemos el pertenecer a la Cuenca del Salado desde la década del 70, 80. Antes no pertenecíamos a la Cuenca del Salado, nos agregaron. Hoy la Cuenca del Salado nace al norte de Benautuerto, para que tengas una idea. Y hace 30 años atrás nacía en la laguna Mar Chiquita. O sea, ha habido un cambio importante. Le hemos agregado 100 kilómetros a la cuenca. Sí, lo tuvimos en cuenta eso. Y digamos, estoy de acuerdo, digamos, las obras hidráulicas son importantes, digamos. Yo soy ingeniero civil, si no defiendo eso, digamos, me matan los compañeros. Pero sirve para gestionar las inundaciones. Creo que ese es el mensaje, para mitigar y gestionar inundaciones, no sirven para evitar. Y es importantísimo que una obra pueda generarte que en vez de estar un año estés 2 meses. Te cambia radicalmente. Y eso a escala cuenca. También hacemos estudios a escala mucho más chicas, digamos. Yo acá les mostré el efecto de los canales principales. También estudiamos qué pasa con los canales prediales, o mal llamados a veces canales ilegales. ¿Qué influencia tienen eso en los caminos? O sea, y lo tenemos estudiado y tenemos algunos números de eso. Y nos parece que es fundamental también avanzar en ese sentido. Y son 2 cosas, 2 caminos paralelos que hay que transitarlos. Una cosa no quita la otra. Buen día, Pablo Volati de INTA Marco Juárez. Me voy a defender con respecto a lo de recién. Estamos totalmente en línea, hemos propuesto que la solución es los canales, o sea, el pilar azul más el pilar verde y no solo el pilar verde. Justamente a eso, no es que hemos tenido un encontronazo, sino que hemos discutido un poco más el pilar verde, que es la parte agronómica que podemos manejar. Las obras hidráulicas tienen que estar y son importantísimas. Haciendo esa aclaración, vi que dentro de las modelaciones vos proponías un cultivo u otro, y en las cuencas por lo general no existe un cultivo u otro, sino una especie de rotación. ¿Trabajaste en ese tema de rotaciones agronómicas? Sí. Mostré un resumen de resultados donde se ven más los impactos, sí. De hecho, estamos trabajando ahora, que es un poquito más complejo, es con un modelo de agentes. ¿Sí? En vez de trabajar ya a nivel departamento, a nivel partido, estamos trabajando a nivel campo. ¿Sí? Entonces se crean campos sintéticos y cada uno de los productores, ¿sí?, es un agente. ¿Sí? Los modelos de agentes tienen la capacidad de evolucionar a partir de ciertas reglas con diferentes rotaciones, ¿sí?, en función de precios, distancia a la puerta, digamos. Tiene una complejidad bastante grande ese modelo. Y lo estamos haciendo, digamos. La idea de mostrar estos resultados eran, digamos, resultados bastante sencillos, donde por ahí no tenía sentido meternos en el detalle de la modelación matemática, que por ahí no es el motivo de esta charla, pero sí hicimos y hay resultados de eso. Bien, y a modo de conclusión y para dejarlo bien claro, el tema de la solución, o por lo menos la mitigación a todos los efectos de los anegamientos y los excedentes hídricos, ¿coincidís en la base de los 2 pilares al mismo tiempo, pilar verde, que es manejo agronómico, y pilar azul al mismo momento, y no uno versus otro, no discutir de uno versus otro, sino que los 2, para que el que vaya a tocar el timbre que recién decía el señor, vaya justamente con el mensaje claro, que no es ni uno ni otro por separado, sino que son los 2 juntos? ¿Coincidís con eso? Sí, o sea, son problemas súper complejos, ¿sí? No estamos hablando de una filtración en una casa. Uno tiene una filtración en una casa, sabe que pone la membrana y se terminó. Este tipo de problemas tienen que tener un montón de soluciones. Y no solo esas 2. Yo podría agregar más soluciones, ¿sí? Porque también están en pueblos, en localidades que quedan cercadas por el agua y quedan, digamos, totalmente aisladas. Entonces habría que tener otro tipo de soluciones para eso, que son soluciones secundarias, ¿sí? Pero sistemas de alerta, ¿sí? Otro tipo de infraestructura en camino, etcétera, etcétera. Pero está claro que no se puede proponer una solución para todas estas cosas. Es una batería de soluciones y es tanto el uso del suelo, la infraestructura, los caminos a tomar para dar algún tipo de solución a esto. Totalmente de acuerdo. Y estamos por ahí el mensaje, no sé si fue muy claro el de la charla. Digamos, esto no es estar en contra del uso del suelo, digamos. Solo es tratar de cuantificar que pesó un poquito más en esta zona. Pero está claro que si no manejamos el uso del suelo, esto no cambia.
Una reflexión. Me interesó mucho el tema tuyo que planteaste, digamos, la falta pendiente de la provincia, los falsos canales y demás, pero tendrías que por ahí a lo mejor reflexionar lo que dijo un famoso Florentino Meguino hace muchos años, de cuencas secas e inundadas. Por ahí es de utilidad, aunque sea una antigüedad, pero Sí. me parece de modelo de algo. Tengo el trabajo original de Ameguino. No te lo leí, es muy interesante. Sí. Por ahí sirve para algo, ¿no? Sí, hay mucho mito respecto del trabajo de Ameguino. Muchos piensan que Ameguino decía que no había que canalizar. Y no es tan así. No. Él habla de sequías e inundaciones a la vez. Es que estamos en un periodo húmedo y estamos frente a inundaciones. Esto yo no sé, en 50 años, si Dios quiere y sigo acá, por ahí estamos en un periodo seco, digamos, que se registraron. Esta zona pasó de épocas muy secas a muy húmedas. Ahora estamos en este periodo. Pero bueno, los canales también tienen formas de regularse y no tendrían que ser un problema en épocas de sequía, digamos. ¿Sí? Un canal puede tener la inteligencia para no estar drenando agua en épocas de sequía, digamos. Hoy existen soluciones para ese tipo de problemáticas. Pero sí, es una zona que puede pasar tranquilamente. Y aparte, digamos, la no finalización de todas las cuencas del salado de las obras del Plan Maestro también se complica, ¿no? Sí, están avanzando. Los tapones de los médanos de San Mormón, que también se complica la salida del agua. Están avanzando bastante, digamos. Por ahí uno hubiese pretendido otro tiempo de ejecución de estas obras, pero se está avanzando, digamos. No vengo ni a defender ni a defenestrar esas obras, pero digo, se va avanzando. Lamentablemente conocemos la realidad de nuestro país, digamos. Ya que haya un plan maestro me parece una anomalía en este país. Que se esté cumpliendo a pasitos lentos, y bueno, digamos, prefiero eso antes que no haya nada. Lo que pasa es que ese plan no genera votos. Es claro eso. No sé. Sí. Jorge Macieri de Montemaíz, ¿Qué tal? regional POSE. Buen día. Buen día. Cuando cargaste el modelo matemático hablaste de un movimiento horizontal de agua. Sí. Y en tu modelo está cerrado que todo el aporte de la napa es por lo que llueve. ¿No hay otra externalidad que venga sucediendo en términos geológicos por debajo? Sí. No entré en detalles porque la aplicación de este modelo es la tesis de un chico de nuestro grupo de trabajo, digamos. Sí, tiene condiciones freátricas, ¿sí? O sea, el dominio del... Digamos, uno corta la cuenca, ¿sí? Pensando que es un dominio superficial, pero el agua subterránea tiene comunicación y eso está incluido, ¿sí? Tiene aportes que vienen por afuera, ¿sí? De manera subterránea, eso está incluido. ¿Sí? Hay niveles isofreáticos que se ponen como condiciones de borde y está incluido. Pasa que los tiempos de respuestas de esos son mucho menores que los de las lluvias. Ese tipo de input tiene una frecuencia de respuesta mucho más alta que por ahí lo que puede venir por el agua subterránea, pero está incluido en el modelo. Sí. ¿Qué tal? Planteaste que básicamente si llueve mucho, esta cuenca en particular se va a inundar, más allá de cambio en uso de suelo, más allá de canales y demás, pero que puede cambiar el tiempo o la permanencia de la inundación. No ahondaste mucho en, cuánto puede llegar a ser. Ahora en particular estos últimos 2 años llovió aún más que por ahí los registros hasta 2005. ¿Tenés cuantificado, estamos hace 2 años inundados, cuánto puede llegar a cambiar en el caso de que se ejecuten las obras? Sí, está cuantificado, sí. Es muy particular, digamos, pues depende de un montón de factores, ¿sí? También en este caso particular depende de cómo operes las lagunas, ¿sí? Las lagunas tienen políticas de operación. Lamentablemente no se están llevando a cabo esas políticas. Entonces decirte un tiempo sin esas políticas no tiene sentido, pero está todo cuantificado. De hecho, los invito, digamos, si uno entra a la página del INA, está todo este informe con todos estos tiempos, digamos, un informe bastante gordo, casi de 200 páginas, donde están, digamos, qué implicancias tienen tiempos de permanencia y niveles, aplicar o no aplicar este tipo de obras.
No te voy a dar una respuesta ahora. Primero, la verdad, te soy sincero, no me acuerdo el número. O sea, primer punto. Y después que depende un montón de factores. Si todos los factores se cumpliesen, no te ponele que la mitad del tiempo se te podría reducir la inundación en esa zona, ¿sí? En esa zona. Pero los detalles están en el informe, pero está cuantificado todo eso. Sí, sí. ¿Hay más preguntas? ¿Nadie más? Bueno, agradecemos entonces Muchas gracias. a Pablo.